Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en este viernes de música. Nos va a platicar con Arturo Brennan sobre el arte de los ruidos. ¿Qué será eso? En Ciencia, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué sucede en el cerebro cuando tenemos sensaciones como el dolor de cabeza? Ya verán, elimina la ciencia en movimiento y además cartelera cultural. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos, por cerrar la semana con nosotros. Muy bien acompañado Laura Barrera, Karen Rivera, y los invitamos a que nos acompañen en esta próxima hora de información cultural en México y el mundo. Hola, Laura Regis, a la traducción de Lengua Sencilla Mexicana. Y te dejamos, Laura, ¿con qué arrancamos? Rafa, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, como dices, y vamos a empezar con un comentario en torno a los 100 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia y además una enorme amistad que pronto se va a profundizar. Vamos a ver por qué. La Embajada de México en Italia está conmemorando 100 años de trabajo ininterrumpido, por lo que se han preparado diferentes actividades. La primera de ellas fue una ceremonia en la que se repatriaron bienes de ambas naciones. El señor Arturo Zamora decidió regresar a Italia 1.271 documentos del artista Ettore Ferrari y nuestro país recibirá piezas de distintas culturas. Las piezas que vamos a recibir no solo son piezas, no es una pieza de museo, son elementos de culturas que han heredado ese patrimonio a culturas que están vivas, a pueblos que están vivos. Hemos iniciado a raíz de esta administración una campaña muy poderosa para la repatriación de patrimonio cultural que se encontrara de manera ilícita fuera de México. Y pues Italia ha dado un ejemplo único de esta responsabilidad, de este entender que el patrimonio pertenece a las naciones y a su sociedad y a su juventud para que la conozca y se reconozca en ese pasado. El programa continuará con una muestra fotográfica y documentos históricos de la Embajada de México en Italia, la develación de una placa conmemorativa, conferencias, conciertos, la presentación de la escultura Agave resplandeciente de Chelita Zuckerman y un homenaje a Adamo Boari. Es impresionante que México sea el segundo socio económico de Italia en todo el continente americano, solo después de Estados Unidos, muy por arriba de Canadá. Inclusive usted tiene que juntar a Brasil, Argentina y Chile, los tres países juntos, para llegar al volumen de intercambio que México solito tiene con Italia. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues Italia más cerca que nunca. Enhorabuena y un abrazo a toda la comunidad italiana que vive en nuestro país y por supuesto a todos los que nos ven del otro lado del océano. Y más de 5 décadas respaldan su compromiso con la cultura. Hoy uno de los emblemáticos recintos del poniente de la Ciudad de México reabre sus puertas. Ha concluido el proceso de renovación y mejoramiento integral de la Sala de Arte Público Siqueiros, realizado como parte del proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y Cultura. Con una inversión de 24 millones de pesos, se trata de la intervención más importante en la infraestructura del recinto en sus poco más de 50 años de historia. El enfoque principal fueron las áreas de conservación, ¿no? El Centro de Documentación David Alfaro Siqueiros y también la bodega de obras, que recibieron equipamiento para control de temperatura, medición de humedad y también mobiliario especializado para la conservación. El proyecto de remodelación del complejo museístico incluyó la creación de una bóveda climatizada en el centro de documentación, espacio que resguarda más de 80,000 documentos sobre la vida y obra de Siqueiros, así como una renovación total de la infraestructura eléctrica e hidrosanitaria. A lo anterior se suman la adecuación de las áreas administrativas y la rehabilitación de la azotea, donde se creó un comedor para los trabajadores. A partir de mañana, la Sala de Arte Público Siqueiros reabrirá su patio de murales, cuyas obras recibieron un trabajo riguroso de restauración por parte de especialistas del Cencropam. Nosotros reabrimos la sala justamente presentando nuestra colección permanente, que son 3 cuerpos murales que Siqueiros pintó aquí en lo que era su casa. Regresa después de 6 años el ala poniente de uno de los cuerpos más importantes de nuestra colección permanente.
de trazos de composición Marcha de la Humanidad, que se retiró hace 6 años para restauración por cuestiones de humedad. Se atendió el tema de humedad de la pared. El programa de exposiciones temporales en las SAPS iniciará en agosto con un proyecto de Verónica Gerber y una intervención pictórica en el cubo a cargo de Roberto Turnbull y Agustín González. El inmueble, parte de la red de museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, abre de martes a domingo de 10 a 18 horas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y vamos a hablar de una defensora del medio ambiente y de la identidad del pueblo, la Candón. Vamos a celebrar el legado de una suiza que consagró su vida a Chiapas. Después de viajar por varios países de Europa durante la convulsionada época de la guerra y posguerra, la antropóloga Gertrude Duby llegó a México en 1940. Después de leer el libro México, Tierra India, su interés por los lacandones se despertó y en 1943 participó en una expedición organizada por el gobierno de Chiapas. Fue así como encontró una patria por la que se dedicaría a defender el medio ambiente y los derechos humanos. Enamoró de este país y en particular de Chiapas, donde al final se estableció en los años 60 o quizás antes inclusive, en los años 40 precisamente, donde se casó con un investigador, Franz Blom, un investigador danés, y los dos se establecieron y crearon esta casa, Nabolom, la Casa del Jaguar, que sigue viva como fundación y que es un legato de Trudy Duby. Ahora, la Embajada de Suiza en México y la Asociación Cultural Nabolom, a través de su museo, hacen posible la exposición Gertrude Duby, una suiza para Chiapas, que llega al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Las piezas incluyen objetos personales como vestidos y joyería, fotografías, documentos, grabaciones y pinturas, que dan cuenta de su amplio espectro de intereses. Fue multifacética, fue activista, periodista, fotógrafa, pintora, fue muchísimas cosas. Una de las cosas que tenía en particular era el papel político, por así decirlo, le funcionaba bastante. Entonces, en todos lados donde se exponía el tema de la deforestación, no solo en la selva, sino prácticamente en todo Chiapas, pero su amor por la selva y su amor por los lacandones era lo que la caracterizaba. Para el embajador de Suiza en nuestro país, Gertrude Duby encarna la biculturalidad y defensa de la naturaleza y la diversidad étnica, características comunes a la nación alpina. Trajo su preocupación para temas de ambiente, para temas de respeto de los derechos de las minorías nacionales, étnicas, y esta concepción que la diferencia nos enriquece. Y eso es algo muy suizo en realidad, porque nosotros somos un país, al ser pequeño, pero muy diverso, con varias identidades nacionales. La exposición Gertrude Duby, una suiza para Chiapas, ya abrió sus puertas en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en donde permanecerá 3 meses. Noticias 22, Víctor Gaspar. Fundamental rescatar la esencia de Trudy Duby, como le decían a Gertrude, a propósito no solo de su quehacer artístico, sino también de su gran labor humanitaria. Y a propósito de humanismo, el doctor Enrique Graue suma otro doctorado honoris causa a su palmarés. La Universidad Nacional de Córdoba en Argentina otorgó su máximo grado académico, el título de doctor honoris causa, al rector de la UNAM, Enrique Graue, por sus notables contribuciones en el campo de la oftalmología y en reconocimiento a su extensa trayectoria científica y académica. En presencia del rector de la Universidad Cordobesa, Hugo Juri, y los integrantes del Consejo Superior de esa casa de estudios, Graue afirmó que la autonomía universitaria es una condición indispensable para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Así también que la libertad que nos otorga la autonomía lleva implícita la responsabilidad de reforzarla y defenderla en cada oportunidad. Me enorgullece enormemente recibir ese doctorado honoris causa de esta universidad, la Universidad Nacional de Córdoba, universidad de un glorioso pasado, de un vertiginoso presente y de un futuro que alienta a Latinoamérica y que estoy cierto será aún mejor.
Durante la ceremonia, el Dr. Graue dijo sentirse particularmente honrado por esta distinción, pues se la otorga la Universidad Nacional de Córdoba, cuna de la autonomía universitaria en toda América Latina. Hemos estado hablando de vínculos entre México y otros países. Bueno, justamente la literatura refuerza los lazos entre México y los Estados Unidos. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos firmaron la renovación de un convenio para promover el intercambio cultural, garantizar la presencia de bibliotecarios estadounidenses y fortalecer la adquisición de contenidos en español durante las próximas 3 ediciones de esta feria literaria. Desde 1987, la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos ha tenido participación y presencia en la FIL de Guadalajara. En años recientes, gracias a este acuerdo, han visitado Guadalajara alrededor de 160 bibliotecarios estadounidenses, provenientes en su mayoría de estados como California, Illinois y Texas. Ellos acuden a la feria para la compra de contenidos en español en beneficio a la industria editorial mexicana e iberoamericana. Este convenio es fundamental porque gracias a él muchos bibliotecarios visitan este evento año tras año y durante estos días recorren los stands junto con los distribuidores a cargo de la compra y venta de libros para que durante el resto del año ellos puedan comprar dichos textos. Esta alianza también aporta al sector laboral de la comercialización de libros y en apoyo a las 2.400 casas editoriales que llegan a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Noticias 22, Paola Sánchez. Es momento de hacer una brevísima pausa. Al volver nos adentramos al origen mismo de las sensaciones. No se vayan. Las mujeres en México vivimos la peor crisis de violencia misógina y feminicida. Hoy todas las mujeres mexicanas de todas las edades vivimos el riesgo real de ser víctimas de violencia, desapariciones, abuso sexual, violación o feminicidio. Ignorarnos es invisibilizarnos y eso aumenta el riesgo que vivimos. En el PRD exigimos que sea prioridad nacional detener la violencia contra la mujer. No el Tren Maya, no la reforma electoral, no las refinerías o el béisbol. Detener la violencia contra la mujer debe ser la prioridad. PRD. Esta es la historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro. Nos reportan una femenina sin signos vitales, al parecer víctima de feminicidio. Para él las mujeres eran animales. Quiero que ese sujeto nunca vuelva a salir de prisión para seguir matando mujeres. Ser una mujer joven, pobre, y eso es tu sentencia de muerte. Del 27 de junio al viernes 1 y 23, 7 horas. First time was a complete accident. Second time is coincidence. Las memorias de una noche. And I knew I would see you at the cafe. Una conexión. I'm not even trying to love you. Un amor efímero. I just love you. Del que ahora quedan solo cenizas y recuerdos. Proust says about that. Every lie lovers tell each other, sooner or later becomes true. Porto, Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 23:30 horas. Nunca nos imaginamos qué travesía puede significar buscar el objeto de nuestro afecto. Les compartimos la historia de una niña que lo descubre cuando hace la pregunta: gato, ¿estás ahí? Motivada por el pasado y el afecto hacia sus mascotas, la escritora Evelyn Moreno emprende un viaje a través del verso para seguir los pasos de una niña que busca a su gato. ¿Qué secretos ocultan estos felinos y cómo podemos mantenerlos dentro de casa? La escritora esclarece estas y otras dudas en Gato, ¿estás ahí?, trabajo con el que obtuvo el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2020. Trato de tejer una pequeña historia, un pequeño hilo conductor, porque está la búsqueda latente, ¿no? Entonces la niña hace unos conjuros, se propone unos conjuros para que el gato regrese o para que el gato no salga en la noche. Evelyn Moreno no solo aproxima la poesía a las infancias con su obra, sino también utiliza sus propiedades para explorar la sensibilidad y el dolor que provoca la pérdida de un ser querido. Puede ser desde un animalito de compañía hasta un ser querido que ya no está con nosotros, y es un tema que me parece también interesante
que los niños pues tengan ahí, se tenga ahí sobre la mesa, ¿no? Discutir sobre la muerte. El poemario se complementa con ilustraciones del barcelonés multigalardonado Joan Negrescolor. Evelyn Moreno destaca la importancia de que los niños se expongan a la poesía y considera que es vital leerla en compañía del maestro, del papá, y contagiar, ¿no? a los niños. Los niños se dejan seducir fácilmente. Solamente hay que crear ese espacio en donde acompañemos la lectura. La poesía abre estos espacios para jugar con el lenguaje, para adentrarnos en lo misterioso, en lo enigmático que ofrece la poesía, ¿no? La poesía es juego, ya sea para adultos o para niños, pero siempre nos propone el juego. Gato, ¿estás ahí?, de Evelyn Moreno, aparece bajo el sello del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Rodrigo Peredo. México estará presente en la región de Bohemia Occidental, allá en la República Checa, con la película Tigre tras Tigre. Ayer nos la prometió Julio López. Por segunda ocasión, el director Mauricio Sáenz Cánovas reinventa un baile tradicional mexicano y lo transforma en una pieza audiovisual contemporánea. Primero lo hizo con la tradición de los voladores en el cortometraje Meteorito. Y ahora lo hace con la danza de los cuchillos, un baile ceremonial de Tlaxcala, en la película Tigre Tigre. Hay una alegoría que va paralelo a la historia, que es pues hacer esta comparación de estos peones que quieren reemplazar la identidad del capataz y volverse o tener el poder que tiene el capataz. Entonces lo comparo como con una manada de tigres. En realidad, este trabajo se nutre de muchas otras cosas, pero resalta el poema El Tigre de William Blake. Partí mucho también de la idea del tableau vivant, ¿no? De las pinturas vivientes de Caravaggio, ¿no? Con el efecto del chiaroscuro, hacerlas un poco más dramáticas. Hay ciertos momentos de que hay pinturas vivientes, por así decirlo. Después de 4 años de haber iniciado con este proyecto independiente, el filme tendrá su estreno en el marco del Festival Internacional de Karlovy Vary. El tigre blanco se ha introducido en la piel del mito que le obsesiona. Compartimos cartelera en una sección que se llama Imágina, que es para cine de narrativas poco convencionales, pues con directores como Apichat Pongweresetakul, con un corto nuevo que trae, con Simon Liang, también unos cortos, con Kiro Russo, que lleva la película del Gran Movimiento, entre otros. Su ardiente tono se desvanece. Entre las películas de estos grandes directores del cine mundial, se estrena Tigre Tigre, para luego presentarse en México a finales de julio. Noticias 22, Julio López. Hoy en Liminal, Karen Rivera va a develar un secreto del cerebro. Vamos a ver de cuál se trata. En efecto, mi querida Laura, ya lo anticipas. ¿Qué pasa aquí arriba? Bueno, en cada uno de sus cerebros. Estamos rodeados de estímulos que afectan todos nuestros sentidos. Esas sutilezas cuando tocamos algo, cuando percibimos algo que pareciera lo más insignificante, hay un proceso enorme en nuestro cerebro. Karen Rivera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Pues sí, efectivamente, así pasa. El cerebro es el órgano más enigmático, más complejo que tenemos los seres humanos. Y bueno, ¿qué hacen nuestras neuronas cuando pensamos, cuando leemos, cuando tocamos algo caliente o frío? En realidad vivimos rodeados efectivamente de estímulos que nos permiten interpretar la realidad. Pero ¿cómo es posible esto? Aquí la respuesta. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando percibimos sensaciones? Cuando tocamos objetos suaves o ásperos con las manos, nos duele la cabeza o nos llega un olor desagradable. El cerebro interpreta esa información. Por ejemplo, en el sistema Braille, este órgano es capaz de transformar la representación táctil basada en puntos en cualquiera de las letras del abecedario. Pero, ¿cómo sucede esto? Primero llega a la corteza sensorial, algunos
partes de nuestra corteza involucradas en representar los distintos sentidos. Sucede de la siguiente manera. Si sus dedos, por ejemplo, tocan los pliegues de la imagen que aparece en su pantalla, este estímulo tendrá una ruta predestinada que pasará primero por la columna vertebral. Luego viajará por el tálamo, que se encargará de enviar los mensajes procedentes de órganos sensoriales como los ojos, la nariz y los dedos, hasta llegar a los circuitos cerebrales, los elementos claves de este proceso, porque serán los distintos grupos de neuronas los que realizarán las representaciones según el estímulo percibido y se enlazarán con la memoria para tomar una decisión. Así, los puntos de la imagen serán interpretados por estos circuitos como la letra K del abecedario. El cerebro de las personas que saben el código fue capaz de desarrollar sus circuitos para generar estas transformaciones a través del cerebro. Y si alguien no sabe cuál es el código y no aprende, no lo puede hacer. El cerebro tiene diferentes áreas involucradas en sensar el medio donde vivimos y otras tantas que son lo suficientemente plásticas para procesar e integrar la información sensorial nueva que recibimos. De ahí, el continuo aprendizaje, una característica sorprendente. Karen, prácticamente aprender a sentir. Sí. Y jugando también con lo que la memoria nos va guardando con esos procesos de aprendizaje que tenemos desde lo más intuitivo e instintivo hasta lo más complejo. Tiene que ver mucho con cómo funcionan tus neuronas, es decir, ahora se sabe que, por ejemplo, para oler, hay un grupo de neuronas que se encargan de eso, ¿no? Para distinguir el peligro, hay otro grupo de neuronas que se activan. Para leer braille, hay un grupo de neuronas que aprenden a trabajar en equipo para distinguir estos puntos que tú me decías. A veces para nosotros que no estamos muy familiarizados con el tema nos cuesta trabajo, ¿no? Pero ¿por qué es importante hablar de este tipo de neurociencia? Bueno, porque va encaminada a desarrollar alternativas para tratamientos para personas parapléjicas, por ejemplo, ¿no? Hay personas que no pueden mover las piernas, que no pueden mover los brazos, que ya no tienen esa información táctil. ¿Qué puede pasar si se conocen cuáles son las neuronas que se encargan de recibir la información táctil? Pues muy sencillo, se puede implantar un sensor en el cerebro, o se puede hacer de manera artificial para que estas personas que ya no tienen, movimiento, en algún momento puedan volver a reinterpretar esa información. Y es muy interesante porque podrían quizá volver a tener esa sensación, volver a sentir, volver a mover el brazo o las piernas. De ahí la importancia de este tipo de investigaciones neurocientíficas. Una suerte de medicina biónica, digamos, para reactivar esas zonas y que el cerebro recuerde lo que eran esas sensaciones. Todo va ligado a la memoria, además suena complejo, pero la verdad es que sí lo es. Y damos por sentado muchísimas acciones que realizamos y en realidad en el cerebro, ocurre un bombardeo de actividad bastante sorprendente. Gran tema, mi querida Karen, muchísimas gracias. Y cada cerebro es distinto, y las percepciones y las sensaciones también llegan a distintos niveles, entonces tienen un gran desafío los neurocientíficos. Gracias, Karen. Gracias, Rafael. Y uno que es un insensible, mejor me voy al otro lado del estudio, mi querida Laura. De acuerdo, eres un insensible, Rafael. No, por eso es muy importante que aprendamos continuamente nuevas cosas para que nuestro cerebro esté estimulado permanentemente y se desarrollen nuevas neuronas para nuevas funciones, nuevos aprendizajes. Y vamos a seguir con ciencia. ¿Han oído hablar de la computación biológica y de sus beneficios para nuestra vida? Bueno, en caso de que nos digan, no hemos escuchado de eso, no hay problema. Katia León nos explica en La Doble Lectura. Células vivas fusionadas con silicio en chips informáticos corresponden a una nueva clase de inteligencia artificial desarrollada por la computación biológica, reportó recientemente la BBC. Aprovechando el poder de la biología sintética y el máximo potencial del cerebro humano, la empresa biotecnológica Cortical Labs, con sede en Melbourne, Australia, dio a conocer en diciembre pasado sus cultivos de grupo de neuronas en chips informáticos de silicio, que pueden autoorganizarse y reestructurarse a sí mismas para resolver problemas de la mejor forma.
La mayor ventaja de este diseño, llamado Dish Brain, es que las neuronas pueden cambiar su forma, crecer, replicarse o morir en respuesta a las demandas del sistema. No se necesitan muestras de tejido cerebral de donantes, sino que se pueden simplemente cultivar las neuronas en el laboratorio a partir de muestras de sangre o biopsias de piel, para convertirlas en un tipo de célula madre. Conicu es otra compañía de biotecnología sintética que construye cyborgs que huelen. A través de combinar neuronas biológicas con silicón, los cyborgs detectan olores a una escala planetaria y son capaces de leer el aire de manera autónoma e inteligente. Estas células biológicas funcionan como sensores, amplificadores y procesadores de señales biológicas que permiten crear valor a todos los olores que impactan a la vida humana. Por ejemplo, en la seguridad aeroportuaria, en la detección de bombas y de cáncer y en la industria alimenticia. La computación biológica ya está aquí. ¿Se tendrá que reflexionar sobre sus consecuencias? Para Canal 22, Katia León Monterrubio. Es momento de hacer una pausa para compartir una de esas noticias que nos generan profunda indignación. La violencia contra periodistas continúa en ascenso. Susana Carreño fue atacada en Puerto Vallarta. Aquí está la información. Este viernes, la periodista Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, fue atacada con un arma blanca y lesionada de gravedad. De acuerdo a los primeros reportes, la periodista acudió a una colonia del Ejido Vallarta para realizar una transmisión en vivo del programa Todas las Voces Cuentan. Allí fue abordada por varios sujetos, quienes la despojaron de sus pertenencias y del vehículo en el que viajaba. Durante el robo, fue víctima de un ataque que le ocasionó lesiones en cuello y tórax. En un comunicado, la Universidad de Guadalajara manifestó que brindará todo el apoyo para garantizar la recuperación de la comunicadora, cuyo estado de salud se reporta como grave. Así también, la Casa de Estudios exige a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia en contra de los responsables. En Canal 22 condenamos cualquier tipo de violencia y desde aquí expresamos nuestra solidaridad con Susana Mendoza. Tenemos más información, Laura. Efectivamente, y bueno, pues vamos a hacerles una recomendación para que no se pierdan Debate 22, que en esta ocasión, bueno, con Álvaro Cueva va a presentarles una entrevista. Así arranca, eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Lo que les comentamos a continuación es que arranca el ciclo. No, tampoco. A ver, ¿a qué vamos? Con Mauricio Rivero, que va a estar con Álvaro Cueva esta noche, Laurita. Porque por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. En efecto, es música lo que vamos a disfrutar esta noche en Debate 22. Ahí está. Vamos a una pausa muy breve. Basta con ver un informativo para presenciar un catálogo enorme de desgracias, conflictos, guerras, tragedias. ¿Por qué existe el mal? ¿Os lo habéis preguntado? No es de extrañar que nuestro protagonista de hoy, cuya vida giró en torno a la cuestión del mal, fuera un hombre de fe. Agustín de Hipona. Esto es Filosofía. Series estelares. Nuevo episodio. Sábado, 21 horas. Conocer la casa de trabajo de Portligat permite hacer un retrato íntimo de Salvador Dalí y su obra. Aquí he forjado mi personalidad. He pintado mi obra. Estoy ligado para siempre a Portligat. Il y avait l'atelier le plus immortel de tous. Porque Dalí hace de arquitecto en esta casa. La diseña, la tiene en la cabeza. Abrí la puerta de mi casa. Todo había desaparecido. Absolutamente nada. La vida secreta de Portligat. Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad. Series estelares. Estreno, domingo, 21 horas. En la calle Mar del Norte, en el barrio de Tacuba, hay secretos enterrados. Estudios Churubusco presenta Los Crímenes del Mar del Norte, inspirada en hechos reales. ¿Qué haces, gordo? ¡Coño, suéltame! ¡Suéltame! Dirección
dirección, José Buil. En Cinema 22 de 5 estrellas. Domingo, 22 horas. En su inconmensurable talento, Mozart compuso óperas en todos los idiomas, de todos los géneros y para todos los gustos y edades. Arranca el ciclo La ópera es puro cuento y el ballet también, con un clásico del género lírico para toda la familia. El empresario, compuesto por Mozart, narra la historia de Don Escrúpulos, un empresario teatral que tiene que hacer una temporada en Hamburgo, pero no tiene dinero a pesar de haber renovado contrato. Su asistente Don Buff le promete visitar al banquero Don Ángel para pedirle ayuda. Pero la condición es que tiene que contratar a sus protegidas, ¿no? Y las protegidas son extraordinarias artistas, pero no tienen la disciplina, ¿no? O sea, quieren el camerino más grande y con caviar y champán y no, yo quiero tal. Con estas demandas tan desmesuradas, Don Escrúpulos decide despedir a todos antes de permitir que el arte sea mancillado. La moraleja es que finalmente el trabajo en equipo y la unión es lo que hace que todo funcione. Esta obra está a cargo de Producciones Arándano. Desarrolla la historia con humor e interacción con el público. Esta pieza forma parte del ciclo La ópera es puro cuento y el ballet también, que tiene el objetivo de formar nuevos públicos, además de ofrecer espectáculos infantiles de calidad. El empresario de Mozart se presentará el 2, 3, 9 y 10 de julio en el Teatro de las Artes del CENART. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahí se ve muy atractivo, muy divertido. Hay que ir con toda la familia, con niños, con niñas, para que se vayan acercando a la música de Mozart, que es una buena puerta de entrada para mucha música de concierto. Y también, a propósito de sonoridades, los ritmos sincopados y la improvisación se apoderan del fin de semana con una propuesta que va desde música de los pueblos afrodescendientes hasta las grandes bandas. Veamos más. Los ritmos sincopados vuelven a sonar en el complejo cultural Los Pinos con la llegada del tercer festival Academia Yards. Por medio de una programación de 9 conciertos diferentes y algunas actividades de escucha repartidas a lo largo del fin de semana, será posible conocer parte de la historia del jazz desde 3 ejes: el ritmo de la afrodescendencia, funk en libertad y jazz latino. El festival dio el banderazo de inicio al tiempo del swing y el Lindy Hop, pues los viernes SB y la compañía de baile Lindy Plus antecedieron la charra el delirante jazz de los años 20 con un concierto. Poco tiempo después, The Gatsby Project navegó entre los sonidos de la música de los años 30 hasta encontrar un punto de inflexión con el pop noventero. Mañana sábado, 2 de julio, participarán diferentes agrupaciones como la Summer Soul Big Band. Talentos de la Escuela Superior de Música ofrecerán una sesión de soul abierta al público. Además, en esta ocasión se le rendirá un homenaje a la reina del funk Betty Davis y otros grooves. La programación termina el próximo domingo entrelazando a las naciones latinoamericanas, iniciando con un concierto de Olin Bantú. En este día, jazzistas mexicanos rendirán tributo a la obra del maestro Tino Contreras, entre ellos los músicos de José. Nosotros vamos a participar junto al pianista Héctor Infanzón, que es pues un personaje que admiramos mucho como pianista, como músico, como ser humano. Entonces estamos muy contentos de compartir escenario con él, la verdad. Hay algunas piezas de un homenaje que hicimos a Pérez Prado. En 2016 sacamos un homenaje a Pérez Prado, un poco más, sí, mambo, pero tirado hacia el funk, que es el género que manejamos nosotros más. Y bueno, pues ahorita como aparecemos en el programa del festival es Mambo Funk Latino. El tercer festival Academia Yards en Los Pinos es de entrada libre. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Oigan, y Van Gogh está de regreso, empuñando sus pinceles, dispuesto a combatir el mundo con sus girasoles. Con un trabajo de más de 5 años de preparación, el actor y productor Mario Iván Martínez Morales nos habló de su obra de teatro Van Gogh, Un girasol contra el mundo. Una obra que se basa en la biografía y dramaturgia Vincent,
escrita por el actor y cuentacuentos con más de 20 años en la escena actoral. Se nos ocurrió hacer una presentación, proponer una presentación distinta. Me caractericé del personaje y me di a la tarea de escribir un prólogo escénico. Un prólogo escénico donde pudiésemos abundar más, en contraste con el documental, en su vida personal, su vida amorosa, sus encuentros y desencuentros amorosos, su relación con su hermano Teo tan fraterna, de que yo quería retarme no solamente como escritor, sino como productor y como actor. Y digamos que físicamente podía yo asumir al personaje, verme como el personaje, y este es otro aspecto que a mí me interesa. Ahondar en la exploración de presentar una versión análoga de lo que pudo haber sido este hombre, tridimensional, una versión tridimensional con sus defectos y con sus virtudes. Los pescadores. En esta obra se tenía que destacar aspectos más íntimos y humanizados de la biografía de Van Gogh, ya que mucha gente idealiza al pintor siendo que también era un personaje de carne y hueso, con sueños, aspiraciones y problemas como todo el mundo. Con un carácter tranquilo y depresivo, Van Gogh fue un artista incomprendido en su tiempo y actualmente sus obras se evalúan en precios exorbitantes, siendo La Viña Roja la única obra que logró vender en vida. Estaremos con únicamente 11 funciones en el magnífico teatro del Centro Cultural Helénico, aquí en la Ciudad de México, Avenida Revolución 1500. Van Gogh, un girasol contra el mundo, bajo la dirección de la maestra Luli Rede, con un servidor, Mario Iván Martínez. Es un texto de mi propia autoría donde asumo a los personajes de Vincent y de Theo Van Gogh, así como a otros que fueron relevantes en los últimos 10 años de la vida de este pintor neerlandés. Estaremos de viernes a domingo, viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde. Para Noticias 22, Andrés Pereda. Así que si se perdieron la temporada anterior que estaba entre semana, que no pudimos ir Rafa y su servidora porque, bueno, pues porque estamos aquí presentes todos los días, pero ahora sí no las perdemos, Rafa. Ahora sí, vamos a ver. No nos van a programar cosas el sábado. Por favor. No, es que la verdad la caracterización es extraordinaria. Y bueno, hablar sobre la calidad actoral de Mario Iván, bueno, ya sale sobrando, ¿no? Sale sobrando, y su capacidad como escritor, como dramaturgo en todas sus puestas en escena. Y bueno, es viernes de música, la sección esperada de la semana está aquí con Juan Arturo Brennan. Vamos a ver qué nos tiene en Mirando Músicas. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Mirando Músicas. Hoy les voy a hablar principalmente de un libro. Este que tengo aquí, no se preocupen si no lo ven, porque la portada va a aparecer en pantalla muy pronto. Se trata de un libro fascinante titulado El arte de los ruidos, cuyo autor es el músico, investigador y compositor italiano Luigi Russolo, que vivió de 1885 a 1947. Hoy en día, muchos compositores creen que están inventando el hilo negro cuando incluyen los ruidos como materia prima importante en sus composiciones musicales. Bueno, tengo noticias para todos ellos. Este hilo negro prácticamente lo descubrió, o al menos lo sistematizó, Luigi Russolo en el año de 1913. Este libro contiene básicamente el famosísimo manifiesto futurista de ese año, en que Luigi Russolo hace una defensa muy lúcida, muy inteligente del ruido como materia prima para la música. Y de hecho no se trata solamente del ruido formando parte de una orquesta convencional, no. Luigi Russolo defendía el ruido per se como capaz de convertirse en música. Y para ello hace aquí una discusión de aspectos técnicos, de aspectos físicos, no muy complicada, por cierto. Hace una descripción de las primeras polémicas que se armaron en los primeros conciertos futuristas y, por supuesto, describe
de manera muy importante los instrumentos que inventó, a los que puso por nombre intonarumori, que para nosotros sería algo así como productores de ruidos. Y no crean que son instrumentos que producen ruidos así al azar. Luigi Russolo los sistematizó y produjo silbadores, aulladores, raspadores, frotadores, gorgoteadores y toda una serie de sonidos muy particulares a partir de una serie de instrumentos mecánicos en general bastante sencillos. Verán ustedes a lo largo de esta pequeña intervención algunas imágenes de los instrumentos de Russolo a la antigua y algunos modernos que han sido reconstruidos a partir de los planos y de los ejemplos que quedaron y de testimonios de gente que fue pasándoselo de boca en boca, de manera que hoy existen intonarumori. De interés particular en el libro, que les recomiendo mucho que lean, El arte de los ruidos, de Luigi Russolo, es que se mencionan a figuras importantes del movimiento futurista, además del propio Russolo, que en la parte musical fue el más destacado. Están aquí Marinetti, Balla, Carrà, Boccioni, Balilla Pratella, es decir, el núcleo duro de los futuristas de principios del siglo XX. Ahora, de interés particular es que además del manifiesto futurista fundamental, este libro contiene lo que ya mencioné y una serie de defensas importantísimas que hace Luigi Russolo de los ruidos de la naturaleza como materia musical, de los ruidos de la guerra como materia musical, de los ruidos de las fábricas como materia musical y, muy importante, de los ruidos del lenguaje como productores de música con los ruidos, no con el canto, no con los textos, sino con los ruidos. Es decir, una teoría completa del ruido como materia musical. Por favor, si están interesados en este fenómeno del ruido como música y del ruido como materia prima de la música, lean El arte de los ruidos de Luigi Russolo. Es un texto que además se lee muy fácil porque el tipo era un tipo muy, muy lúcido. Hecha la recomendación, los dejo con un pequeño fragmento de algunos intonarumori modernos que imitan bastante bien los intonarumori viejos que hizo Luigi Russolo. Como audiencia tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que, para facilitar el acceso a las personas con discapacidad, la televisora ofrecerá en su programación servicios de subtitulaje y por lo menos un noticiero con lengua de señas mexicanas. Para más información consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Múltiples testimonios y vivencias íntimas nos cuentan de la violencia que viven las mujeres del Estado de México. Me dice, te quiero, ya no vuelvo a hacerlo. El que pega una vez, pega 100. Yo estoy desesperada, yo no sé qué hacer. Anteriormente era común ver mujeres muertas. Había una vez, feminicidio, de la directora Jacaranda Correa. Zona M, sábado, 22:30 horas. Hola, soy Mauricio Riveros, cantante, pintor y escritor desde Chile. Y esto va a ser un programa épico, por nada del mundo se lo vayan a perder. Haremos lo que nunca hemos hecho. ¿Dónde? En Debate 22, quédense después del Noti. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas.
hace algunos ayeres, un día como hoy, el mundo se puso de acuerdo de cómo pedir ayuda en todas partes. No hay que haber estado en una isla desierta para saber que las siglas SOS configuran la señal de socorro más utilizada internacionalmente. Pero, ¿sabía usted cuál es su origen? Para conocerlo, hay que remontarnos al año 1906, cuando se celebró en Berlín la Convención Radiotelegráfica Internacional, que contó con la presencia de cerca de 30 países. Allí se decidió implantar las siglas SOS como estándar, en sustitución de la señal de socorro CQD, que se usaba hasta entonces en las transmisiones telegráficas en código Morse. Es así que a partir del día 1 de julio de 1908, la señal SOS se adoptó oficialmente. ¿Y qué significado tienen estas tres letras? Quienes no pertenecen al mundo de la navegación han planteado durante años distintas interpretaciones, como Save Our Ship, salven nuestro barco, o Save Our Souls, salven nuestras almas. Sin embargo, estas tres letras no forman parte de ningún acrónimo, no tienen ningún significado. En realidad, esta secuencia de letras fue elegida porque podía ser fácilmente memorizada y transmitida utilizando el código Morse, con una sucesión de 3 pulsos cortos, 3 largos y otros 3 cortos. En la actualidad, la señal de SOS suele ir acompañada de una llamada de voz que seguramente les será familiar, Mayday, señal derivada de la expresión francesa Venez m'aider, que en español significa vengan a ayudarme, pero esa es una historia para otra ocasión. Bueno, por si no lo tenían presente, ahí ya saben cómo pedir ayuda en cualquier situación. Y bien, Leo se viste de letras y apuesta por la divulgación científica. El Polifórum de León es sede de la Feria Internacional de León en su edición número 33. Tras 2 años de ausencia debido a la pandemia, viene de manera presencial con 115 actividades gratuitas junto con la presencia de 93 editoriales. Hemos configurado una feria a través de 3 ejes temáticos que se reflejan en nuestros ciclos. Estos ciclos tienen presentaciones editoriales y algunos conversatorios y charlas de los autores. El primer ciclo va dirigido al público como respuesta hacia las inquietudes que han dejado la pandemia y tiene por título Ciencia, Tecnología e Innovación. La FENAL abre el micrófono para que los autores y los especialistas puedan hacernos una semblanza de lo que está pasando actualmente en este territorio del conocimiento humano. Comunidad, participación, identidad y disidencia es el segundo ciclo, tratando el tema de los surgimientos de microcomunidades, nuevas formas de producir arte y literatura en esta época pandémica. Y para cerrar esta serie, hay algo dedicado a las poblaciones que optan más por temas oníricos e imaginativos. Van a presentar su libro por primera vez Alberto Villarreal y Mónica Lavín, que nos hacen el honor, son autores muy pedidos para el público de la FENAL. El encuentro de promotores de la lectura es muy importante para nosotros porque justamente cerramos filas con instituciones independientes que tienen el mismo fin. El invento más importante de la humanidad es la imprenta. A través de libros es como se ha preservado el conocimiento en la ciencia y tecnología. Todo lo que se sabe hoy en día está reflejado en un texto. Mario Méndez, director general del Instituto Cultural de León, asegura que en este evento se puede encontrar paisajes diferentes a un universo de lectura. Hola amigos, ¿cómo están? Los invito a esta FENAL número 33 en León, Guanajuato. La Feria Nacional del Libro abre sus puertas de manera presencial todos los días del 1 al 8 de julio de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Es entrada completamente gratis. Vengan y disfruten toda la oferta cultural y artística de FENAL 33. Para Noticias 22, Paola Sánchez. Clown, sonidos prehispánicos, el juego, el teatro se conjugan en la propuesta escénica Yaguali. Habitantes de 2 pueblos vecinos se reúnen para resolver una disputa por un territorio. Ningún bando quiere tomarlo por la fuerza, así que a manera de analogía y para hacer una reflexión sobre a quién le pertenece en realidad, deciden hacer una representación escénica de la historia de 2 mujeres que reclaman al mismo niño como su hijo. Una lo abandonó al intentar huir de la guerra y otra lo cuidó desde pequeño. ¿Quién es la madre?
Esta es la historia de Yaguali, una propuesta de Zapato Rojo y HL Producciones que se basa en el círculo de tiza caucasiano de Bertolt Brecht. Finalmente, la madre real llega a reclamar a este niño. Se hace un juicio donde el juez Azdak decide resolverlo con la leyenda del círculo de tiza, así que pide que se haga un círculo de giza en el centro y pongan al niño en medio. La madre que lo jale más fuerte será la verdadera madre. De ahí el nombre. Yaguali en náhuatl significa círculo. Esta experiencia interdisciplinaria, dirigida y adaptada por Verónica Albarrán, se vale de diferentes recursos del clown, los sonidos de instrumentos prehispánicos, el juego y el teatro. No tiene como tal música que suene a través de una bocina, del audio, sino que los mismos actores, incluyéndome, musicalizamos la obra y creamos todos los ambientes desde nuestros mismos cuerpos, nuestras voces, el juego de distintos colores de voz, cantamos también, pero tenemos instrumentos en escena y mientras van sucediendo las escenas, nosotros al unísono vamos musicalizando. Yaguali se presenta en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico todos los sábados y domingos a la 1 de la tarde hasta el 28 de agosto. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Folclor, tradición y música. Vamos a Durango. Este año regresa a la Feria Nacional de Durango, la cual será del 15 al 31 de julio. Sus actividades van desde cabalgatas, espectáculos infantiles, muestra gastronómica y sobre todo los espectáculos que se realizarán en el Parque de la Velaria. La Velaria, que es un área para 10,000 personas, que más o menos el 20% que es el que tiene un costo, pero un costo significativo porque es para la gente que viene de fuera, que pueda tener un lugar asegurado en la compra de su vuelo con el hotel y viene incluido el boleto. Ya de ahí 80% es gratis en esta área que se llama La Velaria, que en muchos lados se llama el Teatro del Pueblo. Ahí es donde tenemos la mayoría de los artistas pues, que vienen, que son los mejores artistas que hay ahorita pues, en México, que han venido. Pepe Aguilar, que va a abrir junto con sus hijos, va a abrir el día 15, que ellos que abren la feria. Los que cierran es el 90 Pop Tour, que es el 31. Además de la presencia de Bronco, Jesse Joy, Intocable y Pablo Montero, se tendrá una exposición ganadera, juegos mecánicos, un pabellón comercial y la zona gastronómica. En el Palenque, pues también es otro atractivo primordial en las ferias, que vienen también artistas de diferentes, como Julián, la banda MS, Marisela, Karim León, o sea, tenemos de diferentes también géneros para todo tipo de público. Y aparte pues tenemos juegos mecánicos, tenemos la zona ganadera, donde también hay rodeos, hay charrería, hay exposición de ganado. Noticias 22, Alberto Aranda. Antes de despedirnos, preparen su agenda. Muy buenas noches. Viernes de cartelera cultural, ¿están listos para divertirse? Me acompaña Isaac Masip, vocero de la Secretaría de Cultura. Isaac, bienvenido, buenas noches. Hola Karen, esta noche voy a dar 2 recomendaciones de la cartelera de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México. ¿Qué te parece, Isaac, si comenzamos esta cartelera preguntándonos qué pasaría si la capital mexicana fuera ciudad gótica? ¿Quién sería nuestro Batman? La obra de teatro titulada 245 actos de maldad extraordinaria nos muestra un país en el que el gen de los superhéroes ha comenzado a extinguirse y en el que reina el crimen y las injusticias a tal grado que el atole se sirve en vasos de unicel y los bomberos matan abejas. Lo más sorprendente es que este sitio puede ser salvado por una inmadura adolescente. Si quieren conocer a la heroína, visiten el Centro Cultural Helénico. Isaac, continuamos con artes escénicas. Así es, quiero invitarlos a conocer el nuevo Centro Cultural del Bosque, renovado a partir del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Aquí hay una obra interesante y bella, de las muchas que se ofrecen en este espacio, la historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich, que muchos nos ha pasado. No se la pueden perder, estará hasta el 10 de julio, es muy corta, pues solamente dura 50 minutos, está pensada para niños de más de 7 años de edad. Esta obra nos representa a Rodrigo, un niño de 6º año de primaria y su gran enemigo, que es el Doctor No. En esta obra aprenderemos sobre el bullying, esto que todos hemos escuchado o hemos vivido y sufrido en algún momento de la vida.
¿Cómo ves, Karen? ¿Se te antoja ver esta obra? Por supuesto, Isaac, además de que habla de un momento fundamental en la vida de los seres humanos, que es la adolescencia. Y a todos nos ha pasado que nos comemos la servilleta con el sándwich. ¿Cómo olvidar esa época, Isaac? Y continuamos, porque si los atrapan las aventuras atrevidas y los romances atemporales, esta opción es para ustedes. Con efectos especiales, un poco de magia, una banda sonora original y canciones inéditas, se presenta Aladín el musical, una adaptación de Susana Moscatel y Eric Merino que cuenta la historia extendida de este valiente y encantador personaje y de sus compañeros de escena, Jazmín, Abu y el inolvidable genio de la lámpara. Pidan sus 3 deseos y vuelen de inmediato a esta propuesta exótica, como tienen que volar también al Complejo Cultural Los Pinos, Isaac. Así es, ya todo el país sabe cuál es la residencia oficial del pueblo de México y quiero invitarlos ahí, al Complejo Cultural Los Pinos, exactamente en el helipuerto donde antes estacionaba un helicóptero. Ahora ocurrirá el tercer festival Academia Yards. Es donde se podrá disfrutar de una serie de conciertos al aire libre de grupos muy famosos como los Músicos de José, estará también Mamastróficos, los Viernes Swing Band, Olim Bantú, Héctor Infanzón e Iraida Noriega, entre otros muchos, porque el programa es de 3 días. Los invitamos aquí, ya saben, todas las actividades en el Complejo Cultural Los Pinos son de entrada libre y los esperamos de martes a domingo ahí. Isaac, propuestas para toda la familia, para todos los gustos y que no podrán perderse este fin de semana. Así es, Karen, los invitamos a consultar toda la cartelera de la Secretaría de Cultura en contigoenladistancia.gov.mx y en nuestras redes sociales. Síganos y aquí nos vemos el próximo viernes. Bye.